Ya, entonces si está claro lo del riego, lo de la ubicación, entonces lo que falta ahora es, bueno, el árbol, ¿qué va a pasar con el árbol? Va a tener diferentes épocas del año que va a crecer, ¿verdad? Y tú la tercera cosa que vas a necesitar hacer es que no pierda la forma, ¿verdad? Es importante porque tiene sus ramas ya formadas, es un bonsái que alguien más lo trabajó, entonces lo importante es que no se vaya para cualquier parte, ¿ya? ¿Qué le va a pasar al árbol? Entonces tú tienes que estar atenta a algunas épocas del año que son como cuando el árbol empieza a crecer mucho, ¿ya? Por ejemplo, en invierno casi no hay nada que hacer. Lo más que puedes hacer es mirarlo y en esa época vas a fijarte si hay algunas ramas muertas que quizás puedes cortar y sacar, o alguna rama muy fea, pero ramitas, ¿ya? Las ramas gruesas y las ramas ya como formadas de los árboles, de las ramas principales, esas ya están. En el fondo hay que cuidarlas que no mueran y listo. Las ramas secundarias, terciarias, como las ramas que van entre medio de la misma rama principal, esas sí puede tener quizás que cortar de repente alguna, que se haya muerto, esté cruzado o lo que eso, y ahí tú puedes buscar en internet ya cómo se poda, pero así como en general, como lo básico de la poda que te va a tocar a ti, va a ser, fíjate cómo va a estar tu bonsái, la forma normal, las ramas como con su forma así de nube, ¿ya? Pues para mí yo siempre imagino un árbol como natural, que son mucho más grandes, pero tienen peso. Entonces estás tratando, yo me imagino que estás tratando de simular que esa rama tiene ese peso, porque los árboles chicos van por arriba. Entonces los árboles bonsái hacen lo mismo porque no tienen ese peso, pero tiene que simularlo, ¿no? Claro, esas ramas que ya están así, por ejemplo, que están así de lado, no es que haya crecido así, porque en una planta chica las ramas van a crecer así hacia arriba porque el árbol quiere crecer. Entonces el que hizo el bonsái se preocupó de doblar esas ramas y bajarlas y ponerlas así, y con alambre, con tensores, ¿ya? Y después le dio una forma de curvas y las puso las ramas para que sean así. A ti ya con un árbol formado no te va a tocar hacer eso. O sea, lo único que te va a tocar hacer es cuando el árbol empiece a explotar, las yemas empiecen a crecer, va a empezar a como dispararse en el fondo, van a crecer las ramas así hacia cualquier parte. Entonces lo que tú vas a hacer va a ser cortar, en el fondo despuntar, ¿ya? Despuntar esa rama ahí, pum, despuntar y mantener esa forma. Una rama crece muy alta, pum, la vas despuntando. ¿Ya? Esa es como el trabajo. Como te decía, en invierno, muy poco el trabajo que vas a hacer. Después en primavera, al principio no mucho, ¿ya? Porque vas a ver cómo empieza, pero después, como a mediados de primavera, va a empezar a explotar, ahí tú puedes empezar a cortar. A cortar. Fíjate que en la parte de arriba va a explotar mucho más el árbol, entonces vas a tener que cortar mucho más y así vas a tener que estar en el fondo podando y podando. Después, en finales de primavera, el árbol empieza de nuevo como a tranquilizarse el crecimiento y en verano casi tampoco crece mucho, ¿ya? O sea, las épocas fuertes son esas y en el fondo en el verano tú ya vas a disfrutar del árbol ya más tranquila, así como de la forma, entonces te vas a tener que preocupar de regarlo. ¿Ya? Y en otoño ya, bueno, el árbol cuando empieza el frío va a empezar a botar las hojas y así, hasta que el invierno para. Esa es la poda. Esa noche razón no tenerla en la casa, donde está botando todas las hojas. Sí, claro, es que en la casa como no va a haber ese cambio de temperatura, quizás el árbol no va a botar las hojas. Se confunde. Claro, ahora hay especies que no pasa nada, ¿verdad? Y incluso un olmo va a crecer en un área tropical y no va a tener esos cambios quizás tan grandes. Pero no es recomendable que esté dentro de la casa por lo que yo te decía, principalmente porque la humedad en la casa no es la misma que afuera. Más que nada son las condiciones de las temperaturas y todo eso. No significa que no lo puedas entrar a tu casa. Otro punto súper importante que te va a tocar también hacer es el trasplante, ¿ya? El trasplante es relativamente sencillo, ¿ya? Cuando tienes una planta bien formada. Tienes dos opciones, ¿ya? Si no te quieres arriesgar, puedes llamar a alguien que sepa más de bonsái y que lo haga por ti, ¿ya? Porque no es lo mismo trasplantar una planta de un
normal a otro macetero, que lo que hace la gente es tomar una planta de jardín, que en el fondo en un macetero, y después se llenó de raíces, y ¿qué es lo que hace? Echa más tierra y lo planta, pero en el bonsái no, en el bonsái tienes que cortar raíces porque va a volver al mismo macetero quizás. ¿Ya? Y cuando la planta ya han pasado 1 año, 2 años, una planta madura, ¿ya? Como la que tú compraste, en el fondo ya no va a tener un crecimiento como una planta muy joven, es una planta un poco mayor que en el fondo va a tener un crecimiento un poco más lento de raíces, y quizás no va a ser tan explosivo o tanto el trabajo que tú vas a tener que hacer, pero igual, ¿qué pasa? Que algunas raíces empiezan a girar alrededor del macetero. Y empieza a colapsarse en el fondo el mismo árbol, y ya no empieza a absorber también el agua ni los nutrientes, ¿ya? Las raíces gruesas no absorben tanto nutriente como las raíces finas, ¿ya? Entonces lo que uno hace cuando trasplanta, entonces tú sacas el bonsái, ¿ya? Y vas a cortar en el fondo como 1/3 de las raíces. 1/3, Generalmente se peinan las raíces, ¿ya? Y se cortan las raíces gruesas, que todas las que dan vuelta, y se les saca 1/3 más o menos de la tierra. ¿Ya? Yo recomiendo que no le hagas nada a la tierra, ya al pan de tierra que tiene en el fondo. Solamente coloca tierra en la parte de abajo y la tierra que sacaste de los lados. Y así va a ser mucho menos traumático y más fácil para ti hacer un trasplante que esos trasplantes que muestran en internet, que le sacan toda la tierra, lavan las raíces. Eso, si no está bien hecho, también puede matar al bonsái, porque tiene que haber un equilibrio entre las raíces y el follaje. ¿Ya? Cuando tú sacas raíces, el árbol va a absorber menos agua. Entonces, si hay mucho follaje, va a consumir más agua. Entonces, ¿qué temporada es mejor hacer eso? Me imagino no en verano. Si está No, mira, es lo mismo que hablábamos del riego. Tampoco así tú puedes decir, mira, este árbol, o tienes que trasplantar en agosto, o no sé, en marzo. No, es un momento en que el árbol está entrando en actividad, ¿ya? El árbol cuando está entrando en actividad, eso es cuando, en el fondo tú veas, cuando el árbol empieza a despertar, cuando las yemas empiezan a brotar, y no cuando ya explotaron, sino cuando se empiezan a hinchar. Ahí, eso es lo que tú estás viendo en el fondo arriba. Y en la parte de abajo que no estás viendo, las raíces están pasándoles lo mismo. Están empezando a correr la savia y están empezando a empujar para poder crear nuevas raíces. ¿Ya? Entonces, en ese momento, si tú cortas las raíces, vas a estimular lo mismo que estimulas cuando podas arriba, vas a estimular que crezcan más raíces finas, que son las que te interesan. Y al sacar las raíces que ya no sirven, en el fondo vas a hacer que el árbol va a poder tener más absorción de agua, nutrientes y todo eso en la época que viene. Entonces, una buena poda ya al árbol le hace bien, y ese es el momento, porque en el fondo cuando estás justo entrando en actividad, tú al cortar, el árbol no estás haciéndole mucho daño al árbol. En el fondo va a empezar la actividad y va a empezar a crecer las raíces fuertes. ¿Ya? Entonces no existe como el 15 de tal mes voy a trasplantar. Incluso hay árboles que son de la misma especie y que están puestos uno al lado del otro, y uno empieza antes en la actividad que el otro. Entonces, bueno, en el caso tuyo, tú observa el tuyo nomás, y cuando veas que está entrando en actividad, si ya ha pasado 1 año, 2 años, 2 años generalmente, ¿ya? Puede ser más, hay bonsái que pueden estar 3 o 4 años dentro del macetero, pero tú ya en el segundo trasplante ya te vas a dar cuenta exactamente, bueno, mi árbol cada 2 años tengo que trasplantarlo. ¿Ya? Entonces el árbol que yo compré hiciste el año pasado, entonces yo hacer el próximo primavera. El próximo primavera. Yo lo haría la próxima primavera, y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que sí era necesario o no era tan necesario. Entonces ya sabes que para la próxima vez pueden ser 2 o 3 años. ¿Ya? ¿Y cada vez tiene que comprar un macetero más grande? No. Porque si no van a terminar con un macetero gigante, que esa no es la idea. Claro, ¿no? Por eso mismo el bonsái tú vas a sacar raíces para poder trasplantarlo en el mismo macetero. ¿Ya? Y además que ese árbol está en el fondo, el artista que lo hizo,
Lo hizo pensando en ese macetero, ¿ya? Ya. El bonsái es una relación entre el macetero y la planta, ¿ya? Por ejemplo, ya que tocaste el tema, mira, por ejemplo, ¿esto acá es un bonsái o no es un bonsái? No tiene una forma muy de árbol, pero no sé. Ya. Es una cosa que creo que puede transformar a un bonsái, ¿no? A ver, ahora, si yo, por ejemplo, cojo este macetero, lo planto aquí, lo podo un poco, ¿ahora sería un bonsái? ¿Cuál es la definición de un bonsái? No sé. Bueno, Un árbol chico, pero ese para mí no tiene la forma de como eso es que está disparando por arriba, yo encuentro. En vez que este acá como tiene más ese... Sí, mira, la definición al final es un árbol dentro de una maceta, ¿ya? Es sencilla. Lo que pasa que la diferencia entre esto y un bonsái formado así de mucho son años de trabajo en el fondo. Este puede ser un súper buen material para hacer un bonsái, tiene un súper buen tronco, ¿ya? No tiene mucha forma acá arriba, pero si uno lo trabaja con el tiempo, lo planta bien, trabaja las raíces, puede terminar transformándose en un lindo bonsái. ¿Ya? De este tamaño quizá, o si con más tiempo lo puedo hacer crecer un poquito más, o lo puedo plantar en la tierra para que crezca más todavía, o me engruese más, o puedo dejar crecer una rama, ya. Ese es el tema en el fondo que en el fondo al que le interesa crear un bonsái lo toma, pero al final cualquier cosa puede ser un bonsái, pero tiene que, al final si es bonito o es feo ya depende ya del artista nomás, si le gusta o no le gusta y del trabajo que tenga.